Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente para continuar con esta serie de videos para que comprendamos a profundidad y de manera filosófica lo que significa la investigación científica y sobre todo los acuerdos sociales. Los acuerdos sociales en un futuro van a ayudarnos a saber lo que realmente el investigador persigue, que es las tres palabras descubrir, verificar y comunicar. Pero eso lo vamos a ver más adelante, para que nos demos cuenta que la investigación científica lo que persigue es eso, descubrir, verificar y comunicar, y que de ahí se emanen los acuerdos sociales y otros instrumentos para poder desarrollar la investigación científica y que ésta sea aceptada por la comunidad científica. Este video desafortunadamente no será muy corto porque voy a utilizar como ejemplo la lectura que tuvimos acerca del método clínico de Piaget y al mismo tiempo poder tocar un tema importante que salió en foro como es el caso de los niños prodigio. A mí los niños prodigio, sí, claro, me asombran como a cualquiera de nosotros ver que un niño puede tocar un instrumento a corta edad con mucha maestría, o ver a un niño científico, o ver a un niño que tiene una enorme capacidad para desenvolverse, es decir, los niños prodigios que se salen propiamente de toda proporción de la norma, del promedio de los demás niños, y que destacan tanto que son sumamente admirados. Sin embargo, cuando nosotros vemos estos videos de YouTube, viendo a un niño ejecutando el piano, el violín o cualquier otro instrumento con esa maestría, dejamos de lado que este niño va a crecer y que al final, si no logra tener esta evolución que es convertirse en un genio creativo, se convierten en adultos que muchas veces están frustrados y tienen problemas personales porque el reflector los iluminó por mucho tiempo y de pronto perder eso les significa estragos emocionales. Casi no se menciona. Por ejemplo, Mozart fue un niño prodigio que se convirtió en un genio creativo. Él sí logró tener este puente importante de desarrollo, donde el niño no nada más se quedó en la ejecución, sino que poco a poco fue también desarrollando su creatividad hasta tener el Mozart genio que nosotros actualmente conocemos y que se convirtió en el rockero barroco de la época. Digo, estoy convencido de que si hubiera existido la electricidad, hubiera sido un rock and rollero, porque si ustedes escuchan a Mozart, pues es completamente distinto a las corrientes musicales que en ese momento prevalecían. Pero en fin, ese es otro tema que más adelante o en un futuro me gustaría compartirles acerca de la vida de Mozart y sobre todo entender que eso de que todo lo que a ti te gusta se da fácil, no es cierto. Y Mozart es uno de los ejemplos más claros que algún día les voy a compartir porque es magistral la vida personal de Mozart, porque se nos olvida que hacemos la biografía del personaje importante y es como acartonado y duro y no sabemos lo que le significó, por ejemplo, a Mozart desvincularse para perseguir el sueño de su vocación. Pero eso es otra historia. Entonces vamos a trabajar el método clínico. Sin embargo, para poderlo hacer, vamos a seguir con eh, analizando lo que significa el método científico. El método científico, como ya lo vimos, también nos exige esta actitud crítica, que es aplicar todos los valores universales. Y además, dentro de esos valores universales está comunicar la metodología y la forma en la que nosotros llegamos a los hallazgos. Cuando nosotros no decimos paso por paso y con la verdad completa lo que nos significó el proceso, se está faltando, se está cayendo en una falta importante y no te puedes decir que eres parte de la comunidad científica. Paul de Cruyff, en su libro Los cazadores de microbios, resalta mucho esta operación fundamental dentro de la sociedad científica, que es cuando dijo que Pasteur, si bien había sido uno de los microbiólogos más importantes que había gestado la humanidad, nos dejó muy mal parados porque nunca compartió su metodología con nosotros. Y eso deja entredicho la capacidad o la aptitud metodológica. Dentro de la comunicación de los resultados, jóvenes, está también decir los fracasos. Desafortunadamente, y hay que decirlo y subrayarlo, las tesis de licenciatura, maestría y doctorado muchas veces no aceptan que uno mencione los fracasos. A mí me llegó a pasar en la maestría
quise mencionar las dificultades que se tenían para tener acceso a los archivos y sobre todo poder describir el deterioro en el que se encontraban los materiales. Sin embargo, para mis lectores eso no tenía sentido y no obedecía propiamente a lo que se perseguía en la tesis. Y eso a mí me dejó pues con un enorme sinsabor, porque para los futuros investigadores, al no poder leer esta advertencia, se iban a topar ¿con qué? Con el mismo error, con la misma circunstancia, con los problemas administrativos que yo encontré en el Archivo General de la Nación. ¿Y por qué no decirlo? Cuando yo quise hacer la investigación acerca del agua, resulta que el Archivo General de la Nación sí te ayuda, pero también está el Archivo Histórico del Agua. Es decir, quise plantear todo el proceso, todo el camino que le significa al investigador poder encontrar los documentos necesarios para poder desarrollar su investigación. Entonces, jóvenes, de verdad, y debemos de tenerlo muy en conciencia, una vez que nosotros terminamos la tesis y hagamos nuestros compromisos académicos, sí nos tiene que quedar claro que para las futuras investigaciones que queramos desarrollar deben incluirse los fracasos. Eso es muy importante porque aunque ustedes no lo crean, el fracaso aporta mucho y es fundamental para que se puedan llevar con mayor prontitud otras investigaciones para que otros deseosos del saber también puedan seguir un camino más certero y menos minado de piedras. Ahora bien, algo que también es muy importante es que debe de existir una honradez a toda prueba. La apropiación de los trabajos ajenos, haciéndolos pasar como propios, son una falta incontrovertible del acuerdo social de la actitud crítica y de la sólida aptitud metodológica. Y este es el segundo acuerdo que vamos a ver, la sólida aptitud metodológica, en donde nosotros debemos de poseer el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades mentales y manuales que le permitan al científico resolver los obstáculos. Es decir, tener todos estos elementos implica que hay que estudiar mucho, sí, que tenemos que estar en las aulas, en los libros. ¿Por qué? Porque la idea es que nos apropiemos de los conocimientos teóricos, que nos apropiemos de los instrumentos para levantar encuestas, entrevistas, poder hacer un levantamiento de hallazgos. Es decir, lo que nos pide aquí es que este conjunto, es que la aptitud metodológica debe ser un conjunto de aptitudes para poder tener el ojo clínico que nos permita ver varias cosas. Y ahorita lo vamos a ver en el texto. Me estoy yendo un poco rápido para que podamos en unos 7, 8 minutos más trabajar con el texto y entender que lo que se procura es que al adquirir esta aptitud metodológica es porque vamos a tener un elemento en común que es la verificabilidad. Ustedes se están empapando del conocimiento para que sus palabras sean coherentes, pero al mismo tiempo, cuando ustedes hagan la investigación, esta pueda ser verificada o muy bien confrontada o soportada teóricamente a través, ¿saben qué? El niño es esto, aquello y lo otro, me encontré con un determinado evento y para Piaget la metodología debe cumplirse así, el marco me permite desarrollar un cuestionario a través de la teoría piagetana para aplicarla en los niños y entender el resultado que esto me da y poderlo interpretar. Entonces, para que ustedes puedan llegar a todos estos pasos, es porque ustedes han estudiado mucho, han estado en las aulas, han trabajado en los simposios, han acudido a las presentaciones del libro, o sea, a la presentación de hallazgos de otros científicos y al mismo tiempo estar constantemente observando a nuestro objeto de estudio para poder ver si los marcos, si la teoría, si los conceptos, si las referencias funcionan para nuestro objeto de estudio y si no, descartarlos y aplicar otros. Y entonces eso es lo que nos da la sólida aptitud metodológica. Y toda esta sólida aptitud metodológica lleva años incorporarlo. Y en esos años incorporarlo debemos de estar dispuestos a soportar el fracaso. Y el fracaso o el error es ver el error, reanalizar los datos, volver a configurar la metodología y volver a probar. Y eso, jóvenes, es bien difícil. Los científicos son científicos o la gente que nosotros admiramos muchos, que ha llegado a encumbrarse en diferentes espacios, es porque no es que sean genios o que sean extraordinarios. Lo que pasa es que tienen algo que la sociedad o nosotros mismos a veces no podemos y se llama el tedio. Cuando la emoción llega por querer hacer algo y trabajar sobre un objeto de estudio, al final esa emoción es pasajera, de verdad, jóvenes, es muy pasajera y debe ser reemplazada por la disciplina.
porque si no lo hacemos, la emoción, ¿cuántas veces hemos dejado cosas porque la emoción nos invade, pero pasa una semana, dos, un mes, tal vez tres, y de pronto ya empieza a debilitarse esa emoción y debe ser reemplazada por la disciplina? Entonces, también esa disciplina, aunque no lo crean, llega un momento en que se sufre algo que se llama tedio. El tedio, jóvenes, no es más que un momento en nuestra vida, pero que se nos pasa, bueno, como hubieran sido 1000 años. Es como cuando ustedes se ponen a estudiar y se ponen así bajo la idea, voy a estudiar 4 horas, digamos, francés. Y el primer día están bien emocionados, después ya empieza con esto que les dije, poco a poco se debilita y dicen, bueno, pero voy a tener disciplina, y empiezan con la disciplina a trabajar, pero llega un momento en que viene el tedio. Hay un momento en que no avanzan, como que están estancados. Pero si ustedes se sobreponen a esa emoción y continúan con el esfuerzo, llega el momento en que ese tedio se rompe y se abre un montón de enlaces neuronales que ya nos permiten ver cosas, entender cosas. Y eso quiere decir que ahora sí nos estamos apropiando del conocimiento y eso es muy disfrutable. Pero el tedio es un momentito, nomás que es una agonía, o sea, llevamos un día de tedio, 2 días de tedio, ay, hoy no quiero saber nada de los papeles, pero yo mismo debo obligarme, y es ahí, con esa actitud firme, que los científicos han llegado a los grandes descubrimientos. Y por eso es que les digo, ellos caen en el error 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes no saben, por ejemplo, con la vacuna, que la vacuna no se probó 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 1000, 2000, 3000 veces. Imagínense qué tedio y qué pesado. 4000 veces. ¿Por qué? Porque no sabemos si la vacuna funcionó por temperatura, no sabemos si el propio animalito tenía defensas propias que ayudaron a desarrollar, entonces hay que volverla a aplicar, no sabemos si tuvo que ver la alimentación, entonces, y otra vez, y buscar todos los factores para ver si realmente es la vacuna la efectiva o está incidiendo otra cosa. Eso es lo que sucede. Ahora, con todos estos elementos que hemos visto y conceptos, vamos a trabajar rápidamente el texto que ustedes leyeron y que considero hay muchas cosas que no vieron, pero para eso estoy yo, para apoyarlos a trabajar mejor el documento. Por ejemplo, de entrada, en lo que es la primera hoja y que viene en sangrías, nos está explicando la metodología, pero fíjense bien, el autor cree que es el método, cuando es la metodología. La metodología es el instrumento, el método es el mismo. Si ustedes, Piaget tuvo que agarrar su objeto de estudio, observarlo, delimitarlo, ese es el método. Pero aquí hay que decirlo, el autor desafortunadamente no tiene claro el concepto y dice método, y hasta a veces a mí me llegó a confundir en la lectura, cuando después pude comprender que se refería a la metodología. Dice él así: el método ha conocido diferentes fases y experimentado algunas variaciones, para que vean que se refiere a la metodología, pero en sus rasgos fundamentales no ha variado. Claro, el rasgo fundamental es el método. Por eso es que el método no ha variado. Y sí ha variado la ejecución, es decir, el instrumento, la metodología. Y hay algo que en esta primera hoja nos está diciendo. Si ustedes leen la nota al pie de página, dice que Cyril Ward se basaba en datos falsificados que habían sido generados. Fíjense, ya caímos en la primera falta de la investigación científica, que es esta actitud crítica y esta sólida aptitud metodológica. La sólida aptitud metodológica es que tú no vas a plagiar, ni vas a falsear, ni vas a hacer lo que tú quieras. Tú tienes que comunicar adecuadamente el hallazgo. Y por eso la comunidad científica, ustedes, yo, quien sea, rechaza completamente ya las investigaciones. Después vemos y se comprueba otra vez que el acuerdo social entre lo formal y lo informal. Vemos que Jean Piaget se dedica a los estudios sobre la historia de la ciencia. Continuando con el texto,
Hay algo que a mí me llama mucho la atención del autor, que dice que Piaget se encontró, y lo dice así, el comienzo de estos estudios puede considerarse casi como un azar, como el producto de un afortunado accidente. Eso no puede ser. No puede ser, no, hay algo que se llama serendipia, que en algún momento lo trabajaremos, pero no puede ser un accidente. Un hombre que está en laboratorio, un hombre que se ha dedicado a los estudios, un hombre que ha desarrollado la observación, no puedes decir que cayó en un accidente. Lo vimos en las lecturas que alguna vez les compartí de Alexander Fleming. O sea, Alexander Fleming era un científico cuando se dio cuenta de la penicilina. Si la señora del aseo se da cuenta que hay un hongo ahí, le pasa el trapo y lo limpia. Lo que les quiero decir, jóvenes, es que había una mente preparada que encontró el hallazgo, pero eso no es un accidente propiamente. Hay que estar muy preparado para sacarle provecho a los disque accidentes. Entonces aquí el autor ya descalifica un poco los avances de Piaget porque dice fueron un accidente, ¿no? Pero Piaget ya llevaba años trabajando, años con una comunidad científica, años con un equipo de trabajo, años de observación, años de estar en lo informal. Entonces, lo que nos dice el autor no lo podemos tomar mucho en cuenta, desafortunadamente, porque él no ha comprendido el sentido científico de la serendipia. La serendipia ha dado más del 60% de los avances científicos. Ahora, las etapas del método clínico, para que vean que otra vez estamos bajo los acuerdos sociales, en el que estamos tratando de que con esos acuerdos sociales lleguemos al descubrir, al verificar y al comunicar. Piaget no mantuvo siempre igual el método, sino que lo fue adaptando a los nuevos problemas y temas que iba abordando. Vuelvo a decir, no es el método. Si lo está adaptando, es la metodología. Lo que Piaget quiso demostrarnos fue propiamente que, que la metodología debía ser rígida para que pudiera adaptarse a diferentes escenarios y estos al mismo tiempo pudieran cumplir con los resultados deseados. ¿Por qué? Porque lo que él está trabajando y tratando de evidenciar y de descubrir es cómo funciona el pensamiento. Entonces no puede estar variando de metodología porque si no podríamos decir que hay una falta de consistencia. Lo que quiere hacer Piaget es que bajo la misma metodología, bajo la misma lupa, se pueda observar lo mismo y que se pueda replicar, o sea, se pueda verificar el hallazgo. Y aquí en esta misma hoja nos lo está diciendo, que hay una elaboración del método que es de 1920 al 30, o sea, fíjense todos los errores que debió haber cometido en 10 años, y estamos hablando de que Piaget era un burro de trabajo, todos los días ahí, debió haberle dado el tedio, también le había entrado la desesperación, también debió haberle llegado la incertidumbre de decir, ¿voy bien? Llevo años con esto y no avanzo. Fíjense lo que es la sólida actitud metodológica. Una vez que lo hace la observación crítica, es decir, ya tiene la metodología, a probarla, a ver si jala y a estar ahí. Y entonces todo eso le lleva otros 10 años, de 1930 a 1940. Y después nos encontramos ya finalmente con la comunicación de los hallazgos, que es el método clínico y su formalización, que es lo que para el autor le significó el verdadero etapa cumbre de Piaget, cuando para mí, pues sí, ¿no? Comunicar los hallazgos es la sensación personal más importante que puede haber. No se imaginan la felicidad que causa. Imagínense, después de estos 25 años de estarle pegando a la piedra, cuando la metodología por fin puede ser acoplada en diferentes circunstancias. No, bueno, pues esto da una felicidad indescriptible. Pero para mí el periodo cumbre de Piaget es la observación y la aplicación, a mi parecer. Algo que tampoco estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en la página 5, ya para terminar, dice el autor que Piaget no explica el método. ¿Sí? ¿Será? A lo mejor me falta trabajar más la obra, pero si no lo explicara, ¿cómo lo aplicamos? O sea, ¿cómo es que se permeó en el mundo el modelo de Piaget?
La metodología clínica de Piaget, o sea, para mí no tiene mucha lógica, pero bueno, además Piaget escribe una autobiografía en donde sí nos hace partícipes de muchas cosas que él vivió y todo lo que tuvo que hacer para desarrollar. Eso lejos de decir, ¡ay, pues lo vamos a copiar! Y él no atesoró el conocimiento, lo puso a la luz de todo, cosa que por ejemplo no hizo Isaac Newton. Y hay que decirlo, Isaac Newton se quedó 27 años con las 3 leyes universales porque no quería que nadie lo supiera. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y aunque el autor no lo considere, claro que Piaget expone sus errores. Claro que sí. Para quienes lo pueden ver, por supuesto que sí. Y fíjense, Piaget plantea distintas preguntas. Y estas distintas preguntas nos dan distintos escenarios. Porque nos pregunta así, ¿cómo se genera el conocimiento en el niño? Pero también se pregunta, ¿pero también hay un ejercicio y norma y comprensión de la justicia? Fíjense qué pregunta tan ruda, para que vean que la pregunta lo es todo en la investigación. Una pregunta así X, cualquiera la contesta y no da, no, una pregunta profunda. ¿El niño entiende la justicia? ¿Cómo se crea la moral? Porque es parte del pensamiento, la moral es una asociación de ideas que nos hace tener que un juicio. Y hay que ver si mi metodología funciona en esa área. Fíjense, a mí me parece revelador. Y cierro diciendo, porque les repito que no quiero que esto sea muy largo, que el autor concluye en que el paradigma se mantiene a pesar de las variaciones. Pues sí, era la intención de Piaget, que el paradigma se pudiera sostener y no fuera declinado en pocos años. Tan es así que lo seguimos aplicando. ¿Por qué? A consecuencia de la profunda investigación que él hizo y de la dedicación y de la aplicación a diferentes áreas del conocimiento del niño. Entonces, por eso el paradigma se sostiene y sigue siendo efectiva, pero no es el método, es la metodología. El instrumento aplicado por Piaget es el que continúa vigente hasta que entre en una crisis. Y ya lo veremos más adelante, que así como hay teoría piagetana, pues bueno, vamos a encontrar después con Vygotsky, y es también muy importante porque lejos de tumbar el trabajo de Piaget, lo fortalece y lo catapulta a dimensiones distintas. Parecería que le tiré de balazos al autor, sin embargo, quería hacerlo así porque también quiero dejarles el siguiente mensaje. Este autor se enfrentó a otro autor y grande. Es como si nosotros nos enfrentáramos a Isaac Newton, como si nos enfrentáramos a Albert Einstein. Albert Einstein en alguna carta muy personal dijo, perdóname Newton. O sea, le pidió perdón a su maestro, porque para Albert Einstein, Newton era su maestro. Fue el hombre que lo llevó a ser lo que es, él decía. Y con todo eso, Albert Einstein se enfrentó al autor y lo criticó y analizó su trabajo. Entonces, lo que este autor hace es sumamente importante porque ustedes deben de perderle miedo al autor y también confrontarlo, plantear sus ideas. ¿Y por qué no? Muchas veces esta confrontación hace que nosotros tengamos un profundo deseo de hacer una investigación para probar que a lo mejor hay una explicación distinta. Espero que el video les haya gustado. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima.